Muy buenos días, hermanos. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, a cada hermano aquí presente, en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, damos gracias a Dios que los hermanos pudieron resolver la situación, los inconvenientes al inicio y vamos a disponernos inmediatamente, ¿no? A las 11 de la mañana vamos inmediatamente a desarrollar la prédica que el Señor ha puesto en mi corazón para mí y para ustedes. Eh, el título, La bendición de la sana doctrina. La bendición de la sana doctrina. Y yo quiero que ustedes vayan inmediatamente a sus Biblias y busquen la porción de Primera de Timoteo, capítulo 6 de Timoteo. Capítulo Primera de Timoteo, capítulo 6. Cuando lo tengan, por favor, pónganse de pie para leer entre todos, como un solo cuerpo, esta porción que ha de servir de base para la prédica de esta mañana. Bien, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Dice y establece la palabra de Dios: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen que envidias, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privado de qué, de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de qué, de contentamiento. Dios bendiga su palabra. Oremos. Dios y Padre nuestro, a usted todo honor y gloria. Gracias, Señor, por este hermoso y bello día que usted, Señor, permite que estemos en este su púlpito para predicar la prédica que usted ha puesto en mi corazón con el título La bendición de la sana doctrina. Señor, insuficiente soy, pero en su nombre todo lo puedo. Pido que su Espíritu Santo nos dirija, Señor, a la luz de su palabra y que cada hermano en esta mañana aquí presente, cada visita que esté aquí en esta mañana, cada hermano que esté conectado, sea impactado, Señor, con la sana doctrina de tu palabra. Gracias le damos y le bendecimos. Señor, dirígenos y que todo sea con un fin, dar honor y gloria a su nombre. Gracias y pedimos todo esto por los méritos de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios bendiga su palabra. Bien, la bendición de la sana doctrina. Podemos decir que doctrina, ¿qué significa doctrina? Enseñanza. Cuando ustedes oigan doctrina, ustedes de una vez es un sinónimo de enseñanza. La sana enseñanza de la palabra de Dios. ¿Eh? Entonces,
Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a su hijo espiritual Timoteo desde la cárcel para instruirle y exhortarle y darle una recomendación a su hijo Timoteo. ¿Cuál es esa recomendación? Que no se aparte de la enseñanza que recibió. Que no se aparte de la enseñanza que recibió. Y en estos tiempos de posverdad, donde nada es verdad, ni de nada es mentira, como dijo un poeta una vez por ahí, todo es según el color del cristal con que se mira. Pero en lo espiritual no es así. En lo espiritual la verdad es verdad y la mentira es mentira. Y no cambia nunca. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Así que esta prédica tiene como visión que cada hermano y visita que esté por aquí o por las redes se aferre y se cubra con las enseñanzas principales que tiene la palabra de Dios. Timoteo fue enseñado, fue evangelizado, este joven, con la palabra que a usted y a mí nos evangelizaron. La idea central, Jesucristo es el Señor. Entonces, eso fue lo que le enseñaron a Timoteo y eso es lo que nos enseñaron a cada uno de nosotros. Así que vamos a ver, con la ayuda del Espíritu Santo, cómo la prédica de esta mañana, la bendición de la sana doctrina, tiene incidencia, tiene sugerencia y tiene bendiciones para usted y para mí. Así que vamos a disponernos inmediatamente a desarrollar el primer punto de la prédica de esta mañana, la bendición de la sana doctrina. Vayan allá, Primera de Timoteo, capítulo 6, por favor. Y dice la palabra de Dios: ¿por qué vienen las falsas doctrinas? ¿Por qué vienen las cosas desvirtuadas de como deben de ser? Hay un sentimiento y una actitud humana y pecaminosa que dicen por ahí la gente popular, que la gente muchas veces quiere buscarle la quinta pata al gato. Y el gato, el perro, lo que sea, ¿tienen cuántas patas? Tienen 4. Pero hay gente que quieren buscarle la quinta y la quinta no existe. En ese sentido, Timoteo, el hijo espiritual del apóstol Pablo, pasó por esa situación en su tiempo. Y esas situaciones están hoy en día presentes en las iglesias y en el mundo. Hay mucha gente que quiere buscar la quinta pata y nada más hay 4. Entonces, Pablo, escribiéndole a Timoteo en el capítulo 6, dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, es de que aquí vemos una condición de la falsa doctrina. Esa condición es que la gente no se conforma con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Usted ve cuando usted va a un buffet y usted come, come. Y todo el mundo está tranquilo, está satisfecho, sí, comimos bien o almorzamos bien. Pero hay uno que se levanta y va otra vez y va otra vez. No se conforma, no está conforme, tiene hambre y sigue ¿qué? Comiendo.
Nosotros aceptamos y comimos una vez que Jesucristo es nuestro Señor. Y nosotros, por más que buffet que nos pongan y por más diferente que nos pongan y por más situaciones que nos pinten y pajaritos en el aire, señores, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Entonces, las personas que describe el apóstol Pablo aquí, que rodeaban a su hijo espiritual Timoteo, tenían una situación, y es que ellos no se conformaban con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero tampoco, aparte de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, tampoco se conformaban a la doctrina que es conforme a qué, a la piedad. ¿Y qué es la piedad? Porque Pablo le dice a su hijo Timoteo que gran ganancia es la piedad, acompañada de qué? De contentamiento. Y la palabra piedad viene de la palabra pietas, del latín, la forma del sustantivo del adjetivo plus, que significa devoto o bueno. Cuando usted escuche la palabra piedad, sepa usted que están diciendo, esa persona es devota, esa persona es buena, tiene un corazón noble, es una persona misericordiosa, pero una persona que da devocional de corazón a Dios. Así que la gente que rodeaba a Timoteo tenían la condición que no se conformaba a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No se conformaban a la doctrina conforme a la piedad, conforme a ser devoto de Dios, conforme a ser persona buena. ¿Eh? Entonces, al no estar conforme con lo que Dios ha dispuesto, estas personas entonces atendían a cierta característica que empiezan a desarrollarse aquí en el versículo 4. En el capítulo 6, versículo 4, dice que estas personas están envanecidos, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha. Es decir, que las personas que rodeaban a Timoteo, al no conformarse con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, al no conformarse con la piedad, la vida de piedad, ¿eh? Desarrollaban todas estas modalidades pecaminosas por demás. Y sigue diciendo en el versículo 5, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y aparte de eso, de todo, que no se conforman a nuestro Señor Jesucristo, que no se conforman a la vida de piedad, aparte de todo eso, tienen un negocio con la vida de piedad. Óigame, era una condición tan pecaminosa que tenían esta persona. Y en medio de esta persona estaba este joven Timoteo, que instruido por el evangelio y la palabra de Dios, se abría paso para servir a Dios de una forma agradable, de una forma limpia. Pero fíjense la situación en que este joven desarrollaba su ministerio. Era en medio de hombres que eran duros de corazón.
En el versículo 5 dice la palabra de Dios: disputas necias de hombre corrupto, de entendimiento y privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Entonces, Pablo le da una sugerencia a Timoteo: apártate de los tales. Y le recuerda a Timoteo, Pablo, que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es decir, gran ganancia es la persona devota a Dios, la persona que siempre quiere andar bajo el manto protector de nuestro Dios. Gran ganancia es aquella persona que ha dejado las cosas del mundo atrás y se extiende a lo que está delante. Gran ganancia es aquella persona que el Espíritu Santo de Dios ha puesto un corazón de carne, un corazón noble, que teme a Dios y que sigue su palabra. Bien, ¿qué dice Timoteo? ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Que esas personas que no se conforman a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, están envanecidos, nada saben, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombre corrupto, de entendimiento y privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, le dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a su hijo Timoteo. Y le recuerda a su hijo Timoteo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque recuerden, hermanos, que el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Entonces, vamos a tener situaciones, vamos a tener en la vida de fe, vamos a tener situaciones, vamos a tener desengaños, vamos a tener todo lo que usted quiera. Esa es nuestra cruz y tenemos que cargarla. Pero ustedes saben qué, con el gozo de nuestro Señor, con contentamiento, porque el Señor tiene control de todo. Y el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vamos a ver en el túnel, muchas veces oscuro, pero al final, por nuestra fe, vamos a ver luz. Y Dios siempre estará con sus hijos. Bien, entonces, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En medio de ese panorama estaba este joven Timoteo, en medio de gente que no se conformaban a la palabra de nuestro Señor Jesús, que no se conformaban a la sana doctrina, que no se conformaban a la piedad. Entonces, vamos a ver en las enseñanzas principales de la Biblia que usted necesita saber, sin ser usted un erudito, sin ser usted un estudioso, un tipo bendecido con la inteligencia, ¿no es verdad? La palabra de Dios impacta al más sabio como al menos sabio. La palabra de Dios está preparada para el más inteligente y para el menos inteligente. La palabra de Dios penetra a toda persona que abre su corazón. No importa su condición intelectual, no importa que no sepa esto, no sepa idioma, no sepa aquello. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice, vamos a ver tres aspectos de la sana doctrina que debemos de tener en cuenta. El primero, la palabra de Dios
es palabra eterna, porque es palabra de Dios. Y por encima de la palabra de Dios, no hay palabra humana, ni de inteligencia humana, que supere a la palabra de Dios. Todos los libros de inteligencia humana están por un tiempo y luego tiene que venir otro a modernizarlo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. El primer punto doctrinal que usted tiene que tener en cuenta, que la Biblia es la palabra en la cual usted debe de refugiarse. La palabra de Dios es palabra eterna, es palabra poderosa, es palabra suficiente para mantener su vida de fe. Entonces, ya ustedes vieron el primer punto aquí. La palabra de Dios es palabra poderosa y eterna. Y es nuestra fuente de evangelización, pero también de alimento espiritual. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos allá. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Al conteo de 3, yo quiero que todo el mundo lo lea conmigo. No como ahorita que nada más me dejaron a Yumi y a William conmigo. Al conteo de 3, yo quiero que todo el que está aquí presente lea conmigo Hebreos 4, versículo 12. Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra la coyuntura, los tuétanos. Amén. Y discierne las intenciones de qué? Del corazón y hasta los pensamientos también. Todo lo puede la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el único instrumento que ha dejado Dios para que usted se alimente espiritualmente. Para el cuerpo usted come carne, arroz, habichuelas, espagueti, lo que usted quiera. Para el alimento del cuerpo. Ahora, el alimento espiritual es el de la palabra de Dios. Miren, y ahí mismo en Hebreos 4 versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta a su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, señores, fíjense la profundidad de la palabra de Dios. Y tan pronto usted viene y es hijo de Dios por medio de la sangre de Cristo, usted tiene que alimentarse con la palabra de Dios. Usted tiene que comer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la fortaleza y es el alimento al Espíritu Santo que mora en usted. Así que una sana doctrina enseña que la palabra de Dios es nuestro soporte y nuestra fortaleza, nuestro alimento espiritual. Si no estamos leyendo la palabra de Dios, tenemos que orar a Dios para que fortalezca nuestro espíritu y nos ayude a leer la palabra de Dios. No es verdad que la palabra de Dios no se entiende. La palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios, usted la entiende si usted la lee. Con la ayuda del Espíritu Santo que mora en usted.
Así que, segundo punto de una sana doctrina de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña sobre el arrepentimiento. La palabra de Dios valida este paso del arrepentimiento delante de Dios. ¿No es verdad? Somos criaturas, hijos de Dios, y no somos perfectos. Pues nosotros, si cometemos alguna falta, podemos venir a los pies de nuestro Señor y pedir perdón y tener un arrepentimiento. Y Él es bueno y misericordioso y nos perdona. ¿No es verdad? Entonces, un segundo punto de una sana doctrina de la palabra de Dios, el arrepentimiento es para los hijos de Dios. ¿No es verdad? Y para el que no es hijo de Dios, porque cuando usted viene por primera vez, usted debe de reconocer sus pecados y arrepentirse. ¿Eh? Y el Señor lo limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que en Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra de Dios. Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 9, al conteo de 3, 1, 2 y 3. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, que si nosotros confesamos, como dice ahí, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Excelente, muy bien. Una enseñanza de la sana doctrina de la palabra de Dios. Ahora bien, y si eso que yo le estoy pidiendo perdón, yo vuelvo y lo hago mañana y pasado mañana y traspasado, entonces no hay un arrepentimiento de mi parte. ¿No es verdad? Arrepentirnos y pedirle a Él que nos dé fuerza, nos dé la fortaleza. ¿Para qué? Para que usted no vuelva a caer en esas situaciones. Pero nuestro Señor es fiel y justo, como dice su palabra. Entonces el arrepentimiento es un punto de la sana doctrina, de la sana enseñanza de la palabra de Dios, que debemos tenerlo en cuenta. Ya tenemos 2 puntos en cuenta, ¿no es verdad? De la enseñanza sana de la palabra de Dios, la autoridad máxima de la palabra de Dios y el arrepentimiento. Bien, todos somos pecadores y no hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Y por ende, por medio de la palabra de Dios y del arrepentimiento necesitamos un Salvador que limpie nuestros pecados, que sane nuestras maldades. Y ese Salvador es, según la palabra de Dios, la sana doctrina, la sana enseñanza. Ese Salvador es nuestro Señor Jesucristo. ¿Eh? Porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. No hay más santo ni más nada que usted vea y que usted tenga conocimiento. Solamente por medio de Cristo y su sangre derramada, usted tiene perdón de pecado. La sana doctrina enseña que solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo es que usted puede ser hijo de Dios. Porque en Juan capítulo 1 nos dice que a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Pero a los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de ¿quién? De Dios. Y esa potestad la da nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en San Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y usted sabe qué dice en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién?
¿Por medio de quién? De Él. Entonces, ¿eso está claro o está oscuro? Eso está claro. Hemos visto 3 puntos de la sana doctrina que usted no tiene que ser un erudito ni un teólogo. Usted sabe que la palabra de Dios es sobre todas las cosas, que la palabra de Dios es toda poderosa, ¿no es verdad? Y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y de nuestro corazón. Aquí en la Biblia menciona corazón porque se supone que el corazón en la antigüedad era como lo más profundo del ser humano. ¿Usted ve? Pero es hasta lo más profundo de nuestros huesos, de lo más íntimo de nosotros. Todo lo penetra la palabra de Dios. Entonces, vimos que el arrepentimiento es una enseñanza respaldada por la sana doctrina, por la palabra de Dios en la Biblia, ¿no es verdad? Y todo aquel que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice. Y tercero, el Salvador que dice y establece la Biblia, por la cual nosotros podemos ser hechos hijos de Dios, solamente tiene un nombre, no hay muchos nombres. Usted ha oído mucho, sí es verdad, pero solamente hay un nombre y es el de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por medio de nuestro Señor Jesucristo viene el Salvador de Dios, el que Dios ha dispuesto para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer para aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador? Yo tengo que ser bueno, dirán unos. Yo tengo que ir a la iglesia, dirán otros. Dirán otros, bueno, eso es como un especial que hay que ir a comprarlo en el Nacional o en el Bravo. Mire, lo que usted recibe de Dios es por gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y no es de vosotros, es un don de quién? De Dios. Y no por obra para que nadie se gloríe. Ningún hombre debe de gloriarse de las cosas de Dios. A Dios sea la gloria. Hay un cántico que hemos cantado aquí. A Dios sea la gloria. Ahora, ¿qué usted tiene que hacer? No se mate pensando en que usted va a hacer, en que usted va a caminar 3 kilómetros de rodillas, en que usted tiene que vestirse andrajoso y andar durante una semana para hacer esto, hacer lo otro. Lo que la Biblia y la sana doctrina dicen, la sana enseñanza de la palabra de Dios dice, es que, como dice Romanos capítulo 10, que si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y creyera en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será que salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para qué? Para salvación. Es decir, que si confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros tenemos a Cristo ya como nuestro Salvador. Nos limpia de todo pecado y viene y mora en usted el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué le parece? Y usted no tiene que comprar nada, usted no tiene que ser adepto de nada, no tiene que vestirse, no tiene que hacer sacrificio, no tiene que dejar de comer, no tiene absolutamente nada. Porque todo lo que había que hacer lo hizo Jesucristo por usted. Entonces, por medio de la confesión de nuestra boca y la afirmación de nuestro corazón, nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. No hay otro método, hermano. Estamos hablando puntos doctrinales de la sana doctrina de Dios a la luz de la palabra de Dios. El que le venga con una situación que no, que así, que pero que también, no, mentira, hermano. Es lo que dice y establece la palabra de Dios.
Por encima de los hombres está la palabra de Dios. Entonces, Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Recuerden que el punto que le decía Pablo a su hijo espiritual Timoteo, en la porción que leímos, es que las personas del tiempo de Timoteo no se conformaban a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No se conformaban a la vida de piedad por medio de Jesucristo. Entonces, hoy hay personas así también. Hoy hay personas así. Entonces, usted tiene que saber que lo que dice y establece la palabra de Dios es que si confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y creemos en nuestro corazón, somos salvos, somos hechos hijos de Dios. Entonces, vamos a ver, en esta mañana hemos visto varias enseñanzas. Primero en la porción bíblica de Primera de Timoteo capítulo 6. Condiciones de las personas que rodeaban a Timoteo en su tiempo. Personas que no estaban conformes con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No estaban conformes a la piedad, a vivir una vida de piedad, una vida de devoción a Dios, una vida de un corazón agradable a Dios y al prójimo. No estaban conformes con eso. Y al no estar conforme con eso, esas personas que dice Primera de Timoteo, capítulo 6, tenían un corazón envanecido, no sabían nada, deliraban, se volvían solamente en cuestiones de palabras necias, de palabras que solamente nacían envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha. ¿Por qué? Porque esas personas no se conformaban a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, conforme a esa lectura de que estas personas en ese tiempo querían la palabra de Dios, hasta deseaban la palabra de Dios, pero la querían como a su modo, a su manera. Pero no estaban conformes con la doctrina y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el título de la prédica de esta mañana es La bendición de la sana doctrina. La bendición de la sana enseñanza de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que la palabra de Dios es todopoderosa, es eterna, porque es palabra de Dios. Y es el manual que sirve para que usted venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y es el manual, el alimento espiritual para después que usted ha aceptado a Jesucristo, es el alimento espiritual para su vida. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Los libros de tecnología y los libros de ciencia hay que renovarlos cada cierto tiempo porque viene un asunto que tumba al otro y tumba al otro, tumba al otro, pero la palabra de Dios nadie la tumba porque es palabra de Dios. Entonces, segunda enseñanza que vimos es el arrepentimiento como un punto de la sana doctrina. Es respaldado por varios versículos. Yo he tomado uno o dos versículos de cada cosa porque tú sabes,
Hay varios versículos de toda esta enseñanza. El arrepentimiento. Vimos que nuestro Dios es un Dios misericordioso. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso no lo estoy diciendo yo ahora, pero lo dice Primera de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Es decir, que el arrepentimiento es un punto de la sana doctrina, de lo que dice y establece la palabra de Dios. Otro punto que es respaldado por la palabra de Dios, un Salvador y un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién fue? Jesucristo, hombre. ¿Verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Bien. Entonces, ¿cómo es el medio? ¿Cómo es la forma de yo aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador? Dijimos que eso no se compra ni se vende. Eso usted no tiene que hacer un ritual especial. Eso usted no tiene que hacer un sacrificio sobrehumano. Eso usted única y absolutamente impactado por la palabra de Dios, usted puede confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿No es verdad? Dice en Romanos 10, versículo 9, que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será que salvo. Es decir que este otro punto doctrinal de la sana doctrina, de la sana enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, señores, hay enseñanza en la palabra de Dios de varias cosas, pero las principales son las que vimos. La palabra de Dios, la potestad y la fuerza y el poder de la palabra de Dios. Solamente hay un Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento para todo aquel que cree, ¿no es verdad? Y que puede caer en una situación, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Eh? Y que por medio de la confesión, con nuestra boca y creyendo en nuestro corazón, puede venir nuestro Señor Jesucristo a morar en nosotros. Hay otras doctrinas que no son salvíficas, que no lo salvan si usted la hace o no la hace. Por ejemplo, ordenanza de las iglesias. Las iglesias tienen dos ordenanzas. ¿Cuál es? El bautismo y la cena del Señor. Pero el bautismo y la cena del Señor no salvan. La cena y el bautismo del Señor no salvan. Lo hacemos por obediencia cuando usted ha venido a Cristo como su Señor y Salvador. Usted hace esos puntos porque la iglesia respalda bíblicamente esto, ¿no? Pero no es para usted ser salvo, ni para perdonar pecado. Esto se ha desvirtuado hoy en día, principalmente el bautismo. Yo conozco personas que se han bautizado como 6 o 7 veces. Y eso no es bíblico. Porque el bautismo es una sola vez y es por obediencia. Pero ya su condición salvífica ya ha sido puesta en marcha en usted cuando usted confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, mire, hay doctrina, hay enseñanza en la Biblia de la gracia, el pacto de la gracia, del perdón, de Satanás, habla la Biblia. ¿Habla la Biblia de Satanás? ¿Sí o no? Sí, eso está ahí. De los demonios, del regreso de nuestro Señor Jesucristo, del anticristo, de la santidad, del amor, el bautismo, la cena del Señor, el Espíritu Santo, son enseñanzas que están en la palabra de Dios. Ahora, una enseñanza que no es salvífica, pero entendemos de que Dios tiene un pacto eterno con una nación, la única nación que tiene un pacto con Dios, la nación de Israel. Entonces, la nación de Israel
es el único estamento nacional, el único país que a la luz de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, Dios tiene un pacto con ellos. Pero no es que usted, el que es judío, es salvo ni nada de eso, sino que como nación, Dios tiene su mano sobre ellos y preserva a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Dios tiene un pacto con ellos, que no es el pacto de nosotros, que es el pacto de la gracia por medio de Jesucristo. Dios trabaja con ellos de una manera especial, donde el punto luminoso es el establecimiento de la nación de Israel después de 2000 años de vida de diáspora. Lo unió en 1947 y ahí está como nación, como dice y establece la palabra de Dios. Mire, Israel no tiene nada que ver con la iglesia y la iglesia no tiene nada que ver con Israel. Ahora, nosotros como iglesia, yo le doy un consejo a ustedes: oren siempre por la nación de Israel, porque eso es lo que dice y establece la palabra de Dios que debemos de hacer, orar por ellos, ¿no es verdad? Pero Dios obra con ellos y lo protege a ellos. Es algo diferente a la iglesia de la gracia, a la iglesia de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Ezequiel capítulo 37, vamos allá, Ezequiel capítulo 37, versículo 26. Este es otro punto verificado en varios y muchos versículos de la Biblia. El pacto de Israel, el pacto de Dios con la nación de Israel. Yo tomé este versículo porque lo dice de una forma concisa, precisa y bien clara. Ezequiel capítulo 37, versículo 26, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios, leo yo: y haré con ellos pacto de paz. Pacto que dice perpetuo será con ellos y los estableceré. ¿Y qué dice? Y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos. ¿Para cuándo? ¿Para unos años? Para siempre. Estará en medio de ellos, ¿qué dice? Mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán, ¿qué dice? Por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a quién, a Israel, estando mi santuario en medio de ellos por unos años, por unos siglos, para siempre. Y la palabra para siempre se repite 2 veces ahí. Es para dejar énfasis claro y preciso, el pacto de Dios con la nación de Israel. Señor, si usted no está de acuerdo con eso, pues mire, cuando usted suba ya, usted se queja, pero eso es lo que dice y establece la palabra de Dios. Nosotros debemos de orar por la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Dios tiene un pacto con ellos, primero. Y segundo, tiene un propósito con ellos. Y hay que orar, hermano, porque no vamos a entrar en esos detalles, pero la tierra que Dios le dio a ese pueblo no tienen un 15% ahora mismo. Ellos tienen que expandirse más, mucho más. Y eso significa poseer pueblos que ya están establecidos. Pero vuelvo y repito, no es asunto de nosotros, es lo que Dios ha dispuesto. Un pacto para siempre con la nación de Israel. Eso es un punto que dice y establece la palabra de Dios. Y nada tiene que ver con la iglesia de Cristo, porque esto es un pacto mucho antes, siglos antes de entrar en vigencia el pacto de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted se pregunta alguna vez, ¿por qué una nación tan pequeña está rodeada de naciones tan grandes y enemigas y permanece ahí? Sepa usted que por algo
algo que es de Dios, que tiene su mano sobre ello. Y es un punto, hermano, que lo dice y lo enseña la sana doctrina de la palabra de Dios. Tito capítulo 2, versículo 1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito capítulo 2, vuelvo y repito, versículo 1, al conteo de 3, un versículo corto. Yo quiero que lo leamos todo a un son ahí. 1, 2 y 3. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Lo que estamos hablando aquí en esta mañana, no lo estoy cogiendo de un libro ni de un folleto, lo estoy tomando ¿de qué? De la Biblia. Y ustedes están leyendo junto conmigo, ¿no es verdad? ¿Qué dice Primera de Timoteo? Capítulo 1. Vamos allá. Una sugerencia que le da Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Capítulo 1, versículo 4. Ni presten atención a qué, a fábula y genealogía interminables que acarrean que disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo cuando ahora. Es decir, que un asunto de que de fábula, de genealogía, no, no, señor, esto es lo que dice y establece la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto. Es muy diferente a cuando usted está teniendo una conversación. No, que yo creo, que yo leí, que esto, que lo... Hola, es diferente. Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo: óyeme, no te pongas en atención con fábula, con cuentos, con genealogía interminable que acarrean disputa, más bien, más bien que edificación. Señores, todo el que viene a la iglesia viene buscando la palabra de Dios y viene buscando la edificación. No es asunto de disputa y de situación y de genealogía y de fábula. El alimento espiritual es la palabra de Dios. Bien. Dos sugerencias rapidito. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Una sugerencia que le da Pablo el apóstol a su hijo espiritual Timoteo. Pero ahora en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, la palabra de Dios dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inte a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y vuelve la palabra doctrina, hermano, porque Pablo, al darle esta sugerencia a su hijo Timoteo, le dice que él apele a tiempo y fuera de tiempo a la palabra de Dios, que es lo que nosotros debemos de hacer, porque la palabra de Dios es palabra de Dios y permanece para siempre. Por eso él dice, Pablo el apóstol, a su hijo Timoteo: te encarezco delante de Dios, te pido delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra y que intes a tiempo y fuera de tiempo. Hola. Que en todo lo que usted converse, en tiempo que está conversando o fuera de tiempo, que lo llame, mira, fulano, ¿qué tú opinas de esto? Bueno, según la palabra de Dios dice esto, esto, esto y esto. En todo tiempo la palabra de Dios
permanece para siempre. Y debemos tenerla a tiempo y fuera de tiempo, ¿no es verdad? Y toda exhortación que vayamos a hacer, toda reprensión que vayamos a hacer, toda sugerencia que vayamos a hacer, debe ser con paciencia y con la sana doctrina, con la sana enseñanza de la palabra de Dios. San Juan capítulo 8, por último, versículos 31 y 32, dice la palabra de Dios. Versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿No, verdad? La verdad de Cristo es la que nos hace libre. Y si usted no acepta a Cristo, lamentablemente usted no está en la verdad. La palabra de Dios debe estar con nosotros siempre. Y la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, debe ser nuestro acorazado principal de nosotros presentarle a la persona que no conocen de Dios, que solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ellos pueden ser hechos hijos de Dios. Ellos tienen que conocer la verdad y la verdad lo va a hacer libre. Conclusión, hermano, la sana doctrina es algo vital e importante en las iglesias y en la vida espiritual de los creyentes. Sin sana doctrina no hay una relación limpia y obediente con nuestro Dios. La sana doctrina dirige nuestros pasos hacia donde nuestro Dios y Creador quiere, donde y no donde usted y yo queremos ir. Lo más importante es no donde usted quiera ir, ni yo quiera ir. Lo más importante es donde Dios quiera llevarnos. Así que la sana doctrina es palabra de Dios y la palabra de Dios permanece para siempre y tiene vigencia siempre. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual para nosotros perseverar con una sola visión de vida. Jesucristo es el Señor. Que Dios le bendiga ricamente y abundantemente a cada uno de ustedes. Padre Dios y Dios nuestro, Dios altísimo, te damos gracias y bendecimos tu santo y bendito nombre. Gracias por tu favor, Señor, que a la luz de tu palabra hemos sido instruidos de lo que es y se establece lo que es la sana doctrina, la sana enseñanza de tu palabra. Señor, gracias por el favor de tu Espíritu Santo que nos ha dirigido con bien y que hemos aprendido en esta mañana, Señor, que la palabra tuya es toda poderosa y es nuestro alimento espiritual. Hemos aprendido, Señor, que el arrepentimiento es un punto bíblico que lo tiene y establece tu sana doctrina, Señor. Hemos aprendido también que solamente en Jesucristo podemos ser hechos hijos de Dios, porque solamente a Él mandó Dios el Padre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por el medio de nosotros aceptar a Jesucristo, que lo dice y establece tu palabra, por medio de la confesión con nuestra boca y creyendo en nuestro corazón. Solamente así recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor, también por ayudarnos a entender el punto sobre la nación de Israel y el pacto que tú tienes con ellos, Señor. Ayúdanos a orar siempre por la nación de Israel, sabiendo que tu mano, Señor, es con ellos y que tú estás obrando y trabajando con ellos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por este día.
Gracias por cada hermano aquí presente, Señor, que a pesar de la lluvia, a pesar de la inclemencia del tiempo, hicieron un esfuerzo y vinieron aquí, Señor, para el alimento espiritual de este día. Bendiga a cada uno de ellos, Señor. Bendiga a cada uno de los hermanos que por las redes nos han seguido, Señor, y nos seguirán en los tiempos venideros. Gracias. Oramos y pedimos todo esto en el nombre que sobre todo nombre de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios